¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, estamos a 2 minutos, un minuto ya por comenzar lo que es esta transmisión de Grupo de Vida Edificar en Mujeres. El día de hoy no es un estudio bíblico, de ninguna manera tenemos un estudio bíblico, sino más bien es una plática entre mujeres que tiene que ver con el cáncer de seno o cáncer de mama, como se le conoce en todos lados. Y creo que va a ser un tiempo de mucho enriquecimiento, pero también de aprender y que juntas vamos a aprender. Ya veo por ahí, ya está Olga. Bienvenida, Olga. Entonces, en un minuto más vamos a comenzar. Por supuesto que aunque no es un tema bíblico esto, sino es un tema que nos compete a nosotras como mujeres. Pues si tienes alguna amiga que tú digas, sabes que ni siquiera esté pasando por esta situación, pero que crees que es importante que sepa de esto, pues etiquétala y compártele este video, porque pues obviamente va a ser de bendición. Entonces son las 5 en punto. Voy a poner en manos de Dios este tiempo, porque yo no soy ninguna experta en cáncer de mama. Lo que yo investigué es lo que he investigado a lo largo de los años, y les voy a decir de dónde saqué esa información, a la cual ustedes también pueden acceder. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias porque tú has puesto en mi corazón hablar de este tema, porque tú eres el único que ha estado insistiéndome en que es necesario que tus hijos conozcan de este tema, no porque sea un mes en donde se hace concientización del cáncer de seno o de mama, sino porque está en tu corazón que tu pueblo conozca, que tu pueblo adquiera conocimiento. Y te pido, Espíritu Santo, que tú me des la sabiduría, que me des el entendimiento para poder hablar de esto y sobre todo para hablar de la verdad. Te doy muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hablar de cáncer para mí no es como que un tema, como digo yo, que domine, para nada, no lo domino. Sin embargo, sí es un tema que en mi familia se ha dado mucho. Mi abuela paterna tuvo cáncer de seno. Ella no falleció de eso, sino ya fue de viejita. Ella le hicieron una mastectomía, es decir, es una cirugía en donde retiran por completo su seno, y también recibió quimioterapia. Entonces, sé lo que es esa enfermedad. Antes que mi abuelita paterna, pues mi mamá también padeció cáncer de seno, también tuvo una mastectomía, es decir, le retiraron su seno, pero ella no recibió quimioterapia como mi abuelita Conchita, que en paz descansa. Mi mamá pues sigue con vida. Posteriormente, mi hermana, hace ya 3 años, exactamente 3 años más o menos, le diagnostican cáncer de seno, y mi hermana pues ya descansa con el Señor. A ella también le hicieron una mastectomía, ella llevó quimioterapia y radiación en la primera vez, y en la segunda vez solamente quimioterapia. Entonces, ¿por qué decidí hablar este tema? ¿O por qué Dios puso en mi corazón este tema? Pues porque como mujer es algo que, como les acabo de decir, en mi familia por muchos años estuvo presente ese nombre. Entonces no es que fuera algo normal hablar del cáncer, ni mucho menos, sino que estaba un tanto apercibida. Sin embargo, además, por el hecho de estar apercibida de que era esa enfermedad, no quiere decir que hubiera sido yo una mujer prevenida. Es decir, no era una mujer que practicaba la prevención, sino hasta años después. Después de que mi mamá le dio cáncer, que fue posteriormente que mi abuelita sufrió cáncer, mi abuelita paterna, empecé a investigar acerca del cáncer de mama. Y en el lugar en donde yo investigaba, porque había mucha más información en ese sitio, es en el sitio de la American Society of Cancer, creo que así se llama, la American Cancer Society, y en español la Sociedad Americana de Cáncer.
Y ahí es donde yo investigué. Y de ahí es de donde yo tengo toda la información y donde siempre he estado buscando lo que hay más nuevo, siguiendo a doctores, por ejemplo, un doctor que es el doctor Jaime Tamés, que trabaja en el hospital, en uno de los hospitales del TEC de Monterrey, allá en Monterrey, Nuevo León, y que es especialista en cáncer de mama. Aún sin yo padecer esa enfermedad, siempre estaba viendo, investigando, haciendo cambios, porque tengo esa certeza de que cuando uno hace cambios en su alimentación, cambios en su forma de vivir, esos genes se pueden quedar dormidos cuando uno los tiene ahí. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de cosas técnicas y luego vamos a hablar de cosas que tienen que ver, que la misma palabra de Dios nos dice acerca de cuidarnos, ¿no? Entonces el cáncer de seno se origina en las células mamarias, y son células que comienzan a crecer sin control. Mi sobrino Juan Elías, ahora ya de 8 años, cuando su mamá partió al cielo, es decir, mi hermana, poco tiempo después me preguntó, ¿qué es el cáncer, tía? ¿Y qué puedo hacer para que el cáncer no esté más en nuestra familia? Y fue una pregunta que realmente a unos meses de que mi hermana había partido, era difícil de contestar. Y que lo único que hice fue ponerme, ahora sí que en manos de Dios y decir, Espíritu Santo, ayúdame, ¿cómo le voy a explicar a mi sobrino? Y lo que se me ocurrió fue exactamente esto que yo les voy a platicar hoy. Las células crecen descontroladamente. Entonces, lo que sucede es que al haber ese crecimiento descontrolado, obviamente llegan algunas a ponerse, a formar bultitos, ¿no? Que se pueden formar como pequeñas masas o pequeñas bolitas. El cáncer de seno ocurre primordialmente en las mujeres, pero también puede darse en hombres, en muy poco porcentaje, pero se puede dar. Entonces, se originan en las glándulas mamarias, se originan en los conductos de leche. Cuando ya no damos de lactar, obviamente se pueden originar ahí esas pequeñas bolitas, e incluso pueden originarse en el lado de las axilas, en algunos ganglios, ahí es donde podemos verlos. Le decía yo a mi sobrino, el cáncer es como un soldadito malo que convence a las células buenas de hacerse malas y busca aliados. Y sus aliados empiezan a esas células que eran buenas se vuelven malas, que son las cancerosas, y entonces comienzan a atacar a las células buenas y comienza a hacerse una guerra entre células, ¿no? Eso es lo que sucede realmente con el cáncer. Y hay diferentes tipos de cánceres, diferentes tipos que dependiendo la edad que nosotras tengamos es como que la propensión a uno o al otro. El ER positivo quiere decir que el ER positivo es un tipo de cáncer que tiene que ver con los receptores de estrógeno, es decir, que son de hormonas, de algún descontrol hormonal. El PR positivo, que es el de progesterona, receptor de progesterona positivo, tiene que ver con la hormona de la progesterona, es decir, que se salió de control y entonces están bloqueando lo que se llama, están haciendo ese descontrol, están generando ese crecimiento de células cancerosas, el estrógeno o la progesterona. ¿Y qué es lo que se hace? Esos cánceres son los más, pudiéramos decir, los más nobles. No quiere decir que a lo mejor el médico no decida hacer una mastectomía, sino que reciben tratamientos hormonales y son los que tienen mejores pronósticos de vida cuando se detectan a tiempo, ¿no? Pero también están otros que son los de cuando no hay receptores de estrógeno ni de progesterona y se llaman triple negativo, porque tampoco producen una proteína, que ese es otro tipo que se llama el HER2. Entonces el triple negativo, que en este caso es el que le dio a mi hermana, el triple negativo generalmente es muy común en mujeres menores de 40 años, aunque mi hermana tenía 42 y medio, casi 43. Entonces ronda los 40 años ese cáncer, el triple negativo, y
pues por consiguiente es muy difícil de tratar, es un cáncer que le gusta brincar y que los tratamientos se tienen que llevar como que muy, no conservadores, sino que tienen que ser bastante agresivos para poder terminar con esas células cancerosas. Hay también triples positivos, es decir, que tienen ese receptor de hormonas de estrógeno positivo, también es sensible a la de progesterona positivo y también al HER2. Entonces esos reciben unos tratamientos hormonales y que tienen como blanco la proteína HER2. Todo esto es técnico lo que yo les estoy diciendo, pero la realidad es cuando uno empieza a decir, ok, ¿cómo se propaga el cáncer? ¿Cómo es que el cáncer de repente llega a otros lugares? Pues bueno, es porque cuando las células cancerosas han alcanzado el sistema linfático, es decir, todo lo que fluye por la linfa, pues es en donde empieza a propagarse este cáncer. Y eso hace que los ganglios linfáticos, que son los que están abajo de las axilas, que tenemos acá por el cuello, que tenemos cerca de las ingles, por las rodillas, todo eso hace detrás de las rodillas, pues por ahí se van propagando y es donde puede llegar a otros lugares el cáncer. Y si las células cancerosas se han propagado por el sistema linfático, pues obviamente es más probable que haya llegado a otras partes del cuerpo, como les acabo de decir, y se le conoce como una metástasis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿O por qué nosotras como mujeres, al menos mi caso, tengo 49 años, por qué nosotras mujeres debemos de tener en cuenta estos factores de riesgo? La semana pasada platicaba yo con el doctor Jaime Tamés a través de Instagram y le decía yo que yo pensaba y creo que en lugar de estar tratando a las mujeres a partir de cuando van al ginecólogo, no, las mujeres vamos al ginecólogo cuando nos vamos a casar. Al menos así era en mi época. Hasta que me iba a casar fui al ginecólogo, no lo visité antes. Pues al oncólogo pues uno no va. Fui al oncólogo cuando a los 18 años a mí me quitaron un quiste del seno derecho, un fibroadenoma. O sea, es un quiste fibroso. Me lo quitaron, entonces fui al oncólogo. Posteriormente, como a los 20... cuando yo me casé tenía 23 años, 94, tenía, sí, 95, tenía 23, iba a cumplir 24. Me casé y por el uso de pastillas anticonceptivas, que son pastillas hormonales, se me vuelve a hacer otro quiste, otro fibroadenoma en mi seno derecho y vuelvo a ir con el oncólogo. Y entonces el oncólogo ahí me dice, ¿sabes qué? Es que tú no debes de recibir ningún tratamiento hormonal porque pues tú tienes antecedentes de familia que han tenido cáncer de seno, en este caso mi mamá y pues mi abuelita. Entonces yo ya tenía dos, mi abuelita paterna y mi mamá. Por lo tanto yo no podía recibir ningún tratamiento hormonal para nada, o sea, ni para la menopausia, ni para nada, ni siquiera para control natal. Y yo dije, ok, pues entonces me tendré que ir por el ritmo y utilizar otras maneras de cuidarme para no tener bebés tan rápido, porque yo tenía 3 meses de casada cuando ya me estaban quitando un quiste por haber usado las pastillas solo 3 meses. Entonces me quitan el quiste y ¿qué sucede? Pues a los siguientes 20 días estoy embarazada de mi primer hijo. Entonces, y los factores de riesgo. Yo les acabo de mencionar uno, que son el usar terapias hormonales. Acabo de mencionar incluso lo que es la genética, y esos son diferentes. Hay factores de riesgo que nosotros podemos cambiar, factores de riesgo que no podemos cambiar, y factores de riesgo que quizás no hay un efecto bien definido, que la gente dice, así como circula tanta información por WhatsApp, ¿verdad? Por redes sociales, y uno dice, ay, pues ha de ser cierto, si comes esto, si no comes esto. La verdad es que no hay como ver lo que sí te puede afectar y no hacerlo, no evitarlo lo más posible, y darnos cuenta que sí hay factores de riesgo que no podemos cambiar, como el hecho de que somos mujeres. Ese es uno de ellos, el hecho de que somos mujeres.
el hecho de que estamos envejeciendo y que pues ni modo que digas tú, ay, ¿dónde está la fuente de la juventud para que yo vaya a tomar agua de ahí y me mantenga joven todo el tiempo? Pues no, vamos a envejecer, para allá vamos. Mi papá siempre dice, ¿para dónde vas? Pues para viejito, para allá vamos. Entonces, si tenemos 55 años o más, ese es un factor de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. La herencia genética, ese es otro que yo les acabo de decir, que del 5 al 10% de los cánceres son hereditarios, pero esos porcentajes se van duplicando cuando tú tienes familiares de primer grado que ya tuvieron un cáncer de seno. Entonces, por ejemplo, la mamá, la hermana o una hija, ¿sí? Pues en mi caso, pues tengo a mi mamá y a mi hermana. Entonces esos porcentajes se duplican, en este caso se triplican, y hay una mayor probabilidad de tener cáncer de mama. O si uno quiere ir mucho más específico, a decir, bueno, quiero saber, pues existe un estudio genético en donde uno debe buscar específicamente dos genes, el gen BRCA1 y el gen BRCA2. Y si nosotros tenemos ese cáncer, ese gen, que en este caso ahorita les voy a decir cuál es el gen, por ejemplo el del triple negativo, pues es tener el BRCA1. Entonces, si nosotros tenemos uno de esos dos, pues lo que recomienda la medicina es hacer lo que se llama una cirugía profiláctica. La cirugía profiláctica es el retiro de los senos para que no tengamos, y de algunos ganglios, para no tener ese riesgo de padecer el cáncer de seno. Yo puedo decirles que pues con todas esas probabilidades que tengo, pues yo no me haría eso. Yo ahorita les voy a decir por qué yo no me lo haría. Yo, Mónica. Pues ¿por qué? Porque también existe el factor que dice que alrededor del 15% de las mujeres con cáncer de seno pues tiene un familiar que ha tenido un tipo de cáncer. Otro riesgo que no podemos cambiar es la fecha en que a nosotros comenzamos con nuestro primer periodo. Si fue antes de los 12 años, pues ese es un factor de riesgo. Si nuestra menopausia comenzó después de los 55 años, es un factor de riesgo que tú no puedes cambiar. O sea, no lo podemos cambiar por ninguna forma. Pero hay factores de riesgo con un efecto que no está definido, es decir, que no está comprobado científicamente. Eso quiere decir que haya una desnutrición, que haya falta de vitaminas, los químicos en el ambiente, los químicos que están en la comida, el humo del tabaco, es decir, si creciste con una persona fumadora, o que tú seas una persona fumadora. Y cuando digo de crecer con una fumadora es cuando el humo de segunda mano, tú te vuelves un fumador de segunda mano o no me acuerdo cuál es la palabra, que no eres fumador, pero como viviste con alguien que fumaba, pues tú también estás considerado como fumador, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo, pero que no están probados aún que efectivamente van a producir un cáncer de seno. Hay factores de riesgo que han sido también desmentidos, como cuáles, eso sí está totalmente desmentido, el desodorante. El uso del desodorante, que el brasier con varillas, que nos va a hacer daño, los abortos provocados, es decir, no los abortos que son naturales, sino cualquier persona que se hubiera provocado un aborto, que va a producir cáncer de seno. Entonces, viendo estos riesgos que hay, uno puede preguntarse, como yo muchas veces me pregunté, ¿puedo reducir el riesgo de padecer cáncer de seno? Yo muchas veces me lo pregunté e incluso tomé un curso, un seminario de trofología para ver pacientes que habían padecido cáncer y a través de la alimentación sanada. Entonces estuve investigando mucho y me di cuenta que sí, que cuando uno tiene el pH de nuestro cuerpo más alcalino, pues entonces nuestras células son más sanas, hay una mejor comunicación entre ellas y por lo tanto no se enferman. Y la manera de alcalinizar nuestro cuerpo, pues es como lo llamamos en la química, ¿no?
es tomar agua de limón con bicarbonato, no comer azúcar, dejar de comer azúcar. Y entonces, aunque hay factores que dicen que no está probado, porque la realidad es que no está probado científicamente que el dejar de alimentarse con azúcar, con harinas, sea algo que disminuya el factor de riesgo o que lo aumente si lo haces de manera contraria, sí puedo decirte que en la trofología, que no es una ciencia, sino más bien es como que una rama que estudia la alimentación, pues se dan cuenta con casos bien documentados de personas que han enfermado de cáncer y que a la hora de cambiar la alimentación a tiempo, eso es importante, a tiempo, pues han logrado sanar y el cáncer no ha vuelto a regresar. Entonces, no hay una manera infalible realmente de prevenir el cáncer de seno. Sin embargo, existen muchas medidas que nosotros podemos tomar para tratar de reducir el riesgo. Muchos factores, como hemos dicho, están fuera de nuestro control. Y lo que nosotros no podemos controlar, simplemente no lo podemos controlar. Y esa es una parte que nosotros también tenemos que entender como mujeres. Como ahorita que tenemos el COVID, nosotros hasta cierto grado podemos controlar el no estar expuestos al virus. Yo puedo decirles ya como una persona que ya vivió el COVID, que durante más de año y medio me estuve cuidando muchísimo, nunca relajé mi cuidado. Y entonces tú podrías decir, bueno, Moni, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué hiciste diferente que te contagiaste de COVID? Con todo y las 2 dosis de COVID, ahorita ya tiendo a creer y a pensar que lo que sucedió es que obviamente estamos en una ola que hay mayor contagio, que hubo una cepa que es mucho más contagiosa, con mayor contagiosidad, con mayor viralidad, y que como yo empecé a tener más trabajo en mi escuela, decidimos contratar a una muchacha que viene a hacer el servicio a la casa una vez por semana. Y que por lo tanto yo no tengo el control sobre a dónde va ella, porque ella trabaja limpiando casas y por lo tanto va a diferentes casas cada día y yo no puedo controlar a dónde va y a dónde no va. Y que pues probablemente pudo haber sido asintomática y de ahí yo pude haber sido contagiada porque era con quien más tiempo pasaba y yo fui la primera que salió positiva en casa. Entonces, hay cosas que nosotros no escapan de nuestro control. Con otras enfermedades lo mismo que con el cáncer. Hay cosas que no podemos cambiar. Ahí está el virus, no lo podemos cambiar. Nos tenemos que vacunar. Tenemos que hacer todo lo que tiene que ver con prevención. Usar cubrebocas, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. No estar tan expuestos. O sea, cosas que tenemos que evitar. Y lo mismo sucede con el cáncer de seno. Nosotros tenemos que aprender que somos mujeres y que estamos envejeciendo, pero que con ello tenemos que llevar a cabo prácticas de prevención y entender que si tenemos un peso saludable, pues mantener el peso saludable, que hay que mantenernos físicamente activos, por lo menos estamos hablando de 150 a 300 minutos de ejercicio en una semana. Esos son 30 minutos diarios o una hora cada tercer día, más o menos de ejercicio, que puede ser una caminata ligera o hacer otro tipo de ejercicios. Evitar o limitar el alcohol, el consumo de alcohol. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo no tengo 40 años, tengo menos de 30, o rondo los 40, o rondo los 30, y estás casada y aún no has tenido hijos, bueno, cuando tengas hijos es preferible que amamantes a tus hijos por más de 6 meses. Yo que tuve a mis 4 hijos, puedo decirles que cuando yo supe eso, cuando me casé, que ya después de haber ido al oncólogo, ¿no? Que me quitara mis pastillas anticonceptivas, digo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No, pues si tienes ya embarazada, me decía mi ginecóloga, sabes que tienes que darle de amamantar a tu bebé, darle la lactancia el mayor tiempo posible. Y yo dije, ok. Y pues eso hice. Al mayor, realmente, pudiera decir que me pasé la raya, le di 1 año 9 meses de lactar. Pues para mí súper bien, porque comía muy bien, yo comía muy bien, mi hijo comía muy bien, me mantenía en un peso saludable.
Cuando tuve a mi segundo hijo le di 8 meses de lactancia porque me enfermé de la vesícula y entonces el tratamiento que iba a recibir no podía yo darle de lactar. Entonces al tercero de mis hijos le di 1 año 3 meses, o sea, a la mayoría le di más de 1 año y al último de mis hijos 1 año 1 mes y él solito dejó el pecho, no, ni siquiera tuve que quitárselo, él solito lo dejó. Entonces yo podría decir que en el amamantar más de 6 meses tengo una palomita. Y eso es algo importante. Pero también no porque estás trabajando y a lo mejor tienes un bebé y no le puedes dar de lactar, tú dices, chispas, es que no puedo, lo tengo que llevar a la guardería. ¿Sabes qué? Que yo también llegué a trabajar. ¿Y qué hacía? El tiraleche. Y me sacaba la leche y se la daba, por lo menos con mi cuarto hijo, que era cuando yo trabajaba. Entonces, y cuando llegaba, pues aprovechaba y le daba lo más tiempo posible. Evitar terapias hormonales, sobre todo después de la menopausia. Ya cuando yo ahorita que ya estoy sufriendo la perimenopausia y menopausia, que al parecer ya voy en la menopausia, pues no puedo usar hormonas. Entonces hay que usar productos naturales para que todos esos síntomas que uno sufre pues se vayan aminorando, ¿no? Si se pueden y están las posibilidades de hacerse una prueba genética, pues bueno, hay que hacerse la prueba genética. Yo la verdad es que no opté por la prueba genética porque son pruebas muy caras y porque pues no quiero simplemente. Y ahorita les voy a decir por qué no quiero. La cirugía preventiva tampoco es algo como que yo diga, voy a ir a que me quiten los senos y me quiten los ovarios, como me dijo un ginecólogo, oncólogo, dijo, pues eso es lo que queda hacer con usted. Y yo así de, no gracias, ¿por qué? Entonces, por más que yo quiera llegar ahí, les voy a decir que hay otras cosas que no puede llegar a hacer como prevención. Podemos visitar al médico más frecuentemente, es decir, en lugar de ir 1 vez al año, ir 2 veces al año. Hacer la exploración mamaria, cada vez que te estés bañando es importante que estés explorando tus senos, que no sientas, que conozcas tus senos, que puedas decir, bueno, esa marquita aquí la tenía, es una cicatriz. Por ejemplo, en mi caso que tengo las cicatrices de ambas cirugías donde me quitaron los fibroadenomas, bueno, tengo que estar viendo que no cambien de forma, que no haya bolitas en las axilas, que no haya bolitas acá en el cuello. ¿Por qué? Porque es importante que uno esté revisándose. Lo mismo hacernos los mamogramas o mamografías o radiografías de los senos, como le llamo yo, el apachurramiento, porque realmente es un apachurramiento pues muy doloroso para quien se lo haya ido a hacer. A veces duele, a veces no duele, todo depende del técnico y del punto en el que nosotros vamos durante nuestro periodo. Entonces es importante hacérselas de manera anual. Y cuando quedan dudas a los técnicos siempre nos van a hacer un ultrasonido. Además de la mamografía es importante que lo hagan. E ir siempre con un buen ginecólogo y con un oncólogo cuando vemos algo raro. Porque el oncólogo especialista en mama es el especialista que nos puede decir con certeza si hay algo mal. Ahora, algo que yo siempre digo, es importante, y no lo digo nada más con el cáncer de mama, sino con todo. Es importante, ahora que a mí me diagnosticaron con COVID, yo salí, y que por eso les digo que porque yo no me haría una cirugía. Yo salí del médico que me vio la primera vez y vi toda la lista de medicamentos que yo tenía que tomar por el COVID. Lo vi y dije, no, algo aquí se me prendió. O sea, el Espíritu Santo era como diciendo, ¿sabes qué, Mónica? No tomes todo eso. Y es muy importante que cuando uno recibe cualquier diagnóstico, escuchemos la voz del Espíritu Santo. Y muy importante ver una segunda opinión. Siempre, siempre, siempre súper importante una segunda opinión. Porque cuando la palabra nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y cuando tú vas al médico, vas a escuchar lo que el médico piensa de acuerdo a su conocimiento de la medicina. Lo vas a escuchar y hay pruebas que te dicen, quizás que como yo que lleva una prueba positiva de COVID, que te van a decir, puedes tomar ese tratamiento. Pero es bueno escuchar otra opinión, siempre, siempre, y más cuando se trata de una enfermedad como el COVID, cuando se trata de una enfermedad como el cáncer.
de cualquier órgano que tenga uno, es importante siempre una segunda opinión, para entonces poder tomar una decisión. Y una decisión que siempre debe de estar guiada por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué se los digo? Porque yo decía, bueno, ¿por qué voy a hablar de cáncer de mama? Algo que yo le preguntaba a Dios en ese tiempo, que me estaba diciendo, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por desgracia, en el cuerpo de Cristo también hay mucha religiosidad. Y nosotros pensamos que si no hablamos del tema, es como que yo no abro la puerta del tema que yo estoy hablando. Es como si yo dijera, Mónica, no investigues más del cáncer, porque si tú investigas más del cáncer, lo único que vas a hacer es que te vas a enfermar de cáncer. No, no es así. Es como si yo dijera, ¿sabes qué? Yo saliera así y dijera, no, el COVID no existe, es mentira, no existe, se lo inventaron los gobiernos, se lo inventaron las farmacéuticas, no existe, y salgo sin cubrebocas. Y lo peor sería que yo dijera, no existe, y estoy viendo que mis vecinos tienen, estoy viendo que ya falleció una persona de COVID, y otra, y otra, y otra, y yo niego la existencia de eso. Eso pues es un problema de negación, y es un problema que tiene que ver con nuestra mente, con nuestras creencias, con nuestros patrones de pensamiento, y que por eso es que estamos estudiando este libro cada martes de El campo de batalla de la mente, para poder pensar acorde como Dios quiere que pensemos, para que dejemos fuera esos pensamientos que lo único que nos hacen es seguir en el desconocimiento de la verdad, y que al tener el desconocimiento de la verdad, pues nos alejan de la voluntad de Dios, como dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando el Espíritu Santo empezó a despertarme, porque eso fue lo que sucedió, antes de que yo enfermara de COVID, comenzó a despertarme por las madrugadas y a decir, tienes que hablar de esto, tienes que hablar, estás hablando con mujeres, tienes que hablarles acerca de esto, porque la prevención se tiene que llevar a cabo. La prevención tiene uno que practicarla. El conocimiento es algo que nosotros debemos de buscar, de procurar. Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando uno comienza a leer y a estudiar la palabra de Dios, comienzas a ser libre. Libre en el espíritu, libre en las emociones. Y también libre en el cuerpo. Pero si tú estás teniendo problemas en tus emociones, por consiguiente tu cuerpo se va a enfermar. Y es importante ser libre en esas áreas, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y ahorita que estamos estudiando, que el próximo martes vamos a ver la segunda sesión del campo de batalla de la mente, pues estamos viendo la parte de la mente ligada al espíritu y a la palabra de Dios, cómo ser libres de eso. Y el cáncer es una enfermedad que está muy ligada a las emociones, muy ligada al alma, muy ligada a las heridas del alma. Yo les dije la semana pasada de cómo la Universidad Británica, la British Columbia University, tiene estudios en donde ha encontrado que el ADN de las personas se cambia, se adhiere una cadena extra cuando ha sufrido abuso, cuando ha sufrido un trauma, cuando ha sufrido cualquier tipo de abuso en la niñez. Y ayer platicaba con una amiga muy querida que trabajé con ella en el ministerio, en Kids in Ministry. Platicaba con ella y me dice, Moni, ¿sabes qué? Te recomiendo que leas cierto libro que luego se los voy a... Yo no recomiendo un libro hasta que no lo he leído. Ella es igual. Ella me recomienda cuando lo lee, pero yo no lo recomiendo igual que ella hasta que no lo he leído. Entonces lo tengo que leer y luego ya se los digo. Pero algo que sí coincidimos mucho es que el autor de este libro está diciendo que la mayoría del cáncer, de la raíz del cáncer, tiene que ver con traumas en la infancia y especialmente en el vientre, en la formación de ese bebé que fuimos tú y yo.
Y yo tengo un libro que estoy trabajando en mi segunda edición, que es cómo ministrar al bebé en el vientre. Cómo ministrar al bebé, porque Dios me lo reveló cuando yo estaba esperando a Emilio, a mi cuarto hijo, que tuve que estar en cama, en reposo absoluto durante 4 meses. Y ahí Dios me fue revelando cómo se tenía que orar semana a semana por mi bebé. Después lo hice un libro y muchas mujeres lo han leído y ha habido milagros de sanidad en ellas, primeramente, que no podían tener bebés, que pudieron tener bebés. Entonces, cuando ayer mi amiga Ana Lilia me dice, Mónica, es que mira, estoy leyendo este libro, para mí fue así como que, wow, es que el Espíritu Santo me está hablando que tenemos que hablar a las mujeres como cuerpo de Cristo, equiparlas y enseñarlas acerca de lo que es esta enfermedad del cáncer. Porque muchas mujeres, incluida mi hermana, se han ido sin haber sanado quizás por completo, porque el cuerpo se enfermó. Sanaron espiritualmente, sanaron en las emociones, pero el cuerpo no logró sanar. ¿Por qué? Porque no había una sanidad completa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender hoy martes, que estamos en octubre, en el mes de la concientización del cáncer? Ahí está el cáncer de mama. Existe esa enfermedad. Tenemos factores que no podemos cambiar. Somos mujeres. Somos mujeres. Alabado sea nuestro Dios, somos mujeres. Damos vida. Pero también tenemos un enemigo que vino para robar, matar y destruir. Y que obviamente va a estar buscando cómo destruirnos. Y lo hace desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y hay cosas ocultas que nosotros a veces no conocemos. Traumas que quizás sufrió tu mamá cuando estabas embarazada. Quizás tu mamá cuando tú estaba embarazada tu mamá. Quizás cuando tú estabas en la etapa gestante, sufriste rechazo. Porque no era el momento adecuado para que nacieras. Porque quizás tu mamá de repente decía, no, es que cómo le voy a hacer para mantenerla. Es que estaba soltera y ahora cómo le voy a hacer. O simplemente ocurrió un trauma. O quizás algo en tu mamá que hizo que hubiera rechazo en ti. Un trauma, no sé, de vergüenza, un trauma de culpa. Quizás fuiste gestada por una violación. Quizás fuiste producto de una violación. Quizás fuiste a lo mejor producto de una infidelidad. Quizás fuiste, estabas embarazada y cuando estaba embarazada tu mamá, mientras estaba en ese embarazo, estabas gestándote, tu mamá sufrió lo que es la infidelidad de parte de tu papá. Y eso influye también y viene y siembra un trauma en ti que ni siquiera has nacido. Entonces todo eso tiene que ver en la parte espiritual cuando viene el cáncer de seno, el cáncer de próstata, por ejemplo, en los hombres. Tiene que ver con vergüenzas, tiene que ver con culpas, tiene que ver con muchos traumas que están ahí y que a veces uno religiosamente los dejas ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que somos hechos nuevos, como lo dije yo el martes pasado. Somos criaturas nuevas, ¿verdad? Lo viejo pasó, somos criaturas nuevas. Eso es verdad, somos criaturas nuevas en el espíritu, somos criaturas nuevas. Somos criaturas nuevas en el alma, sí, pero seguimos funcionando con patrones equivocados en la mente. Y la mente, acuérdense lo que dice Proverbios 23:6, que donde va la mente vamos nosotros. Lo que nosotros pensamos, hablamos, y lo que hablamos, somos. Entonces hay algo muy importante y que yo le doy gracias a Dios de que empezamos a estudiar el campo de batalla de la mente y que Dios me empieza a decir, hey, háblales también acerca de que deben de estar apercibidas y no hacer a un lado que el cáncer existe, que tienes que hacerte tu mamograma, tu mamografía cada año, que te va a doler, sí te va a doler, a lo mejor a mí me ha dolido, hay días que no me, o sea, en las veces que he ido, algunas veces dependiendo el técnico que usa el aparato, no me duele, pero otras veces sí, pero tienes que ir. Es como al que le dicen, ¿sabe que tiene usted presión alta?
y tiene que tomar este medicamento. Y no es que ya Dios me sanó. Y resulta que a la semana le sube la presión y se muere. ¿Y por qué se murió? ¿Qué pasó? Si Dios le había sanado. Pues porque no se tomó la medicina. O sea, también nosotros tenemos que entender que la medicina también viene de Dios. Es la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia que le dio a los médicos. Y que tú vayas a un médico no quiere decir que no tienes fe. Eso es algo que les debe quedar bien claro. Que tú vas a un médico, que vayas al médico, que te hagas un mamograma, que te hagas estudios de sangre para ver cómo andas del colesterol, de los triglicéridos, del colesterol bueno y el malo. No quiere decir que no tengas fe. No quiere decir que no creas en las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Pero como siempre le digo yo a mi mamá y platicamos todos, es que a veces estamos como el chiste ese del que se está ahogando, está en el mar, se está ahogando y empieza a orar y empieza a decir, Señor, por favor, envíame ayuda, me estoy ahogando. Y pasa por ahí un bote salvavidas y lo ve pasar y, hey, necesitas ayuda, no. Y dice, Señor, ayúdame. Y pasa y se ahoga. Llega a la presencia de Dios, que eso es muy importante. Llega a la presencia de Dios. Todos vamos a ir a la presencia de Dios, que los que creemos en Jesucristo. Somos salvos. Llega a la presencia de Dios y le dice, ¿por qué no me salvaste? Y dice, oye, te pasó casi que un tronco flotando. Pasó una lancha. Pasó esto, pasó lo otro. Y tú no lo agarraste. O sea, esa era mi ayuda. Y a veces nosotros religiosamente confundimos la ayuda de Dios pensando en que no tenemos fe o que vamos a ser como que incrédulas si nosotros volteamos a ver la ciencia. Y no es así. Dios capacita a hombres y a mujeres para estudiar, como dicen mis hijos, para quemarse las pestañas estudiando, para traer sanidad a través de la medicina a otras personas, a las que están enfermas. Pero también nosotros tenemos que pedirle ayuda al Espíritu de Dios para que nos muestre esas cosas ocultas, esas raíces ocultas que desconocemos, porque quizá, como mencioné hace rato, esos casos que el Espíritu Santo me puso decírselos, haber sido concebida por una violación, haber sufrido tu mamá adulterio mientras estabas gestante, haber sufrido rechazo porque no era el momento para que tú nacieras, haber estado, no sé, haber sido del sexo que no esperaban tus papás que tú fueras. Todas esas cosas tú las desconoces quizás. Porque obviamente cuando uno vive eso como mamá, yo que ya tuve 4 embarazos de mis hijos, de repente tú sientes cosas que dices, ay, mi bebé no lo va a pasar nada. Yo al menos con los primeros 3, exacto, de Dios es la ciencia y la medicina, Olga, los primeros 3 yo desconocía eso totalmente. Y no quiere decir que no orara por mis hijos, oraba. Pero cuando estaba embarazada de mi 4.º hijo, que yo en mi pensamiento religioso decía, ¿por qué me haces pasar por este embarazo de alto riesgo? Pero porque a mí, que yo te sirvo, porque a mí, que dirijo el ministerio de niños, porque a mí, era como que, ¿por qué? En lugar de decir, ¿para qué me estás haciendo pasar por esto? Y cuando yo entré en ese ¿para qué? Cuando cambié el chip, dije, ¿para qué me estás enseñando esto? Entonces fue que Dios comenzó a revelarse y entonces Dios comenzó a decirme qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Entonces es cuando uno te das cuenta que entre mayor relación tengas con Dios, que tengas una amistad con el Espíritu Santo, vivas en el Espíritu, que no quiere decir que a veces te vayas por el lado de la carne, por la avenida de la carnita. Todos tenemos eso, te puedes ir por la avenida de la carnita. Pero entre más nos damos cuenta, me fui por este lado, me regreso, entonces es que tú comienzas a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu manera de ser y a cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Dice Isaías 5:3, dice, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento.
Es necesario que nosotros, como hijas de Dios, empecemos a ver que todas las cosas, como dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos. Las cosas buenas, las cosas malas. Es para crecimiento de nosotros. Y que si tú estás hoy aquí viendo esta plática, es porque Dios quiere que tú abras los ojos. Porque Dios quiere que tú hoy abras los oídos espirituales, tus ojos espirituales, y comiences a ver las cosas de otra manera. Comiences a decir, ok, a ver, soy hija de Dios. Dios me dio armas espirituales para pelear una batalla. Pero Dios también me da armas de conocimiento, de información para pelear una batalla, cualquiera que pueda tener aquí, como ahorita que tenemos el COVID, alimentarnos bien, comer sanamente, hacer ejercicio, que nuestra mente esté tranquila. El estrés es un factor muy importante para cualquier enfermedad. El estrés hace que nuestras células se estresen, que nuestras células, como que así como dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se contrista, pues con el estrés nuestras células se contristan. Entonces es importante meditar en la palabra de Dios, es importante pasar tiempo con Dios, es importante que le soltemos todas las cargas a Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas y entonces nosotros podamos tener paz, porque Él nos ha prometido que tenemos paz, no como el mundo la da, sino como Él nos las da, porque Él es el príncipe de paz y que esa paz va a sobrepasar todo entendimiento. De modo que va a ser como que la gente va a decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes estar tan tranquila en medio de la batalla? Pues porque es Dios. Es Dios. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la palabra para poder tomar de ella y tener esa relación con el Espíritu Santo y decir, ok, no he ido. Puede ser que digas, no he ido en 5 años a hacerme una mamografía. O un mamograma, como se dice en otros lugares. Necesito hacérmela. Ve a hacerla. No te pongas en segundo lugar. No te pongas ni en el último lugar. Es importante. A veces uno como mujer gasta en cosas que nos gustan a nosotras, una buena blusa, unos bonitos lentes, como estoy viendo lo que uno puede gastar. Gastas en maquillajes, gastas en la cremita, gastas en X y Y cosas, o gastas para tus hijos. Cuando tú vas e inviertes en ti, en visitar al ginecólogo una vez al año o 2 veces al año, en hacerte tu mamograma una vez al año, estás invirtiendo para ti. Te estás amando a ti misma y al mismo tiempo estás amando a los que te rodean. Si eres casada, estás amando a tu esposo porque te estás cuidando. Si tienes hijos, estás amando a tus hijos. Si ya eres grande y tienes nietos, estás amando a tu esposo, estás amando a tus nietos, estás amando a tus hijos. Sea el rol que tú desempeñes dentro de tu familia, estás mostrándole a los demás cuánto los amas cuando tú te estás cuidando a ti misma. Es importante, como dije, tener un peso saludable. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice esto: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Tenemos que cuidar este cuerpo. En la cruz fueron llevadas todas las enfermedades, quedaron clavadas todas y cada una de ellas. Sin embargo, Dios nos dio la libertad de decidir. Y con ello nosotras decidimos cómo cuidar este templo. Decidimos cómo alimentarlo, decidimos cómo cuidarnos. Somos, como les dije hace rato, cuerpo, alma y espíritu. Y es nuestra decisión cuidar esas 3 áreas para vivir la plenitud que Cristo nos da. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y es por medio de Jesucristo que tenemos libertad. Y es por su Espíritu Santo que tenemos poder para tomar buenas decisiones acerca de esta vida. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino nos dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Espero que esta plática haya sido de bendición para ti. Espero que te haya animado y también quizás exhortado. Si en un momento dado has dicho, no, yo no me quiero hacer ese mamograma porque eso no es para mí. No, es momento de hacerlo. Es momento, porque sabes que esta enfermedad
entre más temprano sea encontrada, tiene muchas mayores posibilidades de que pueda ser erradicada por completo con los tratamientos correctos. Entonces, hoy quiero que tú te quedes con esto. Es importante la prevención. Es importante que nosotros abramos nuestros ojos, que confiemos en Dios y que si tú, por ejemplo, yo te voy a decir ahorita, a mí ya me toca ir en este mes no porque yo siempre lo haga en octubre, sino porque en abril me tocó hacerme la mamografía, me la hice, pero me dijeron que la tenía que repetir más o menos a los 6-8 meses. Entonces, pues mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre son 6 meses. Me toca ir, coincide con abril. Y obvio en abril encuentras muchas ofertas. Una de ellas es Salud Digna, que está cobrando ahorita creo que 200 pesos. Si en tu ciudad hay Salud Digna, esos laboratorios de Salud Digna, puedes ir a hacer una mamografía por 199 pesos es lo que cuesta. Solamente tienes que entrar a saluddigna.org para hacer tu cita. Y ahí hay también de otros estudios que son necesarios para nosotros como mujeres. Es importante que vayas. Entonces yo en este momento he estado así como que, ok, ¿a dónde quieres que vaya? ¿A dónde quieres que vaya? Y créanme que yo me pongo a orar y a ver, Señor, y me pongo a investigar todos los precios. Ya investigué de Salud Digna y es así como que en el momento que yo siento paz, de que a este lugar es el que voy a ir, a ese lugar voy porque resulta que tienen el mejor equipo, porque es importante que tengan buenos equipos, que tengan equipos de última generación para que puedan ver todo. Y pues sí, tengo que ir obviamente preparada, bien mentalizada, de que pues va a ser el apachurramiento, ¿verdad? Como le llamo yo, pero que todo va a estar bien. Sí soy una persona que ya tiene varios años que dejó el azúcar, porque como dije, les he comentado, ustedes lo pueden ver ahí en mis videos, yo era adicta al azúcar, o sea, literal, tomaba litros y litros de Coca-Cola diarios, era adicta al azúcar, pero cuando mi hermana, precisamente un año antes de que mi hermana la diagnosticaran con cáncer, yo dije, empecé a tener problemas con mis articulaciones y dije, ¿será que es esto? Pues no era, pero me sirvió y dejé el azúcar, las harinas y todo aquello que tiene que ver, que produzca azúcar. Y resultó que esas cosas, esos alimentos, todos los productos que son procesados, pues también ayudan a que las células cancerosas se multipliquen y es como que el alimento predilecto de esas células. Y resultó que cuando estuve enferma de COVID, el médico que me trató, la segunda opinión, también nos dijo eso. Si tú no comes azúcar, esta infección se va a detener porque no le vas a dar alimento para que avance a otros lugares. ¿Por qué? Porque no hay inflamación en el cuerpo. El azúcar, las harinas, produce inflamación en el cuerpo, que es algo que también dispara, obviamente, que es un factor que no está probado científicamente, que produce cáncer, pero que habiendo llevado el seminario que les dije de trofología, pues ellos hablan de que hay disparadores que inflaman las células y que por consiguiente nos hacen más propensos a ciertas enfermedades. Entonces espero que te haya servido esto. Espero que haya sido de gran bendición a tu vida. Si lo fue y consideras que alguien más lo puede ver y que lo va a recibir con agrado y que va a ser bendición, compártelo. Como dije, yo todo lo encontré, toda la información que yo siempre he encontrado y de la que siempre he investigado es de la Sociedad Americana de Cáncer, de la, no me acuerdo cómo son sus siglas en inglés, ASC. Lo pueden encontrar, yo como quiera les puedo dejar ahí el link. Y pues no me resta más que decirles que la prevención es algo que debemos de procurar y que la prevención viene en la Biblia, porque luego dicen, ¿y dónde viene eso, Mónica? Pues con el hombre sabio y el hombre necio, ¿verdad? Cuando dice, hey, el hombre sabio construyó su casa sobre la roca.
no seas como ese hombre necio, dice, construye sobre la roca. Y también dice, hey, calcula bien lo que vas a hacer, no te vayas a quedar a medias en eso que estás construyendo porque no calculaste bien. Entonces, hacer cálculos, prevenir, es de Dios, eso es de Dios. Entonces, espero, de verdad, gracias Rosy, excelente enseñanza, muy saludable, tanto espiritual como física. Gracias Rosy. Rosy es mi líder de grupo de vida en Leywood, en Iglesia Leywood, y es siempre una bendición escucharla, yo a ella y ella a mí. Entonces es de bendición y pues a compartirlo, porque sé que esto casi no se habla, luego no se quiere tocar estos temas y es importante que lo hablemos, porque cuando lo hablamos, quieran que no, crecemos. Y crecemos tanto en el espíritu, crecemos en el alma y también crecemos en el cuerpo y nos edificamos unos a otros, porque eso es lo importante, hablar de edificarnos como cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de estos temas nos estamos edificando unos a otros. En la próxima semana, el próximo martes, vamos a llevar la segunda sesión. Van a leer el capítulo 2 y 3 del libro de Joyce Meyer, El campo de batalla de la mente, y después les voy a publicar en donde vamos a tener una sesión con una invitada especial. Es una amiga mía, gran amiga mía, que ya también vivió el cáncer y que va a hacer una entrevista para que ella también les pueda contar lo que vivió, cómo se sintió como mujer y cómo a veces nosotros podemos decir, es que como es hija de Dios no sufre. No, todos sufrimos. Sufrimos en el cuerpo, sufrimos en el alma, sufrimos en el espíritu. Entonces creo que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos. Bendiciones. Hasta el próximo martes a las 5 de la tarde. Bye bye.